Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Lerna. Las noticias del tema de hoy son sobre Handy Keram. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. El famoso actor turco Kenan Bürsin, conocido por su talento en la actuación y su carisma inigualable, recientemente se convirtió en el centro de atención de los medios debido a un episodio donde, después de disfrutar de una noche entre amigos, mostró un lado más sensible y emocional. Durante una entrevista exclusiva para una reconocida revista de entretenimiento, el actor no solo compartió detalles de esta experiencia, sino que también habló abiertamente sobre los cambios en su vida amorosa, sorprendiendo a sus seguidores. Una noche diferente, el lado vulnerable de Kenan. Según las declaraciones del propio actor, la velada comenzó como cualquier otra reunión casual con amigos cercanos en un elegante restaurante de Estambul. Sin embargo, a medida que las copas de vino fluían y la música creaba un ambiente relajado, Kenan comenzó a reflexionar sobre varios aspectos de su vida personal y profesional. Fue en este contexto que, según sus propias palabras, me dejé llevar por las emociones. El actor confesó que, aunque siempre ha sido reservado respecto a sus sentimientos, esa noche algo cambió. No soy el tipo de persona que suele expresar sus emociones con facilidad, pero a veces, cuando te relajas y estás rodeado de personas en las que confías, simplemente te liberas, explicó Kenan. Esa liberación emocional, según él, fue como una lluvia de honestidad que le permitió compartir aspectos de su vida que normalmente mantiene en privado. Reflexiones sobre el amor y las relaciones. Uno de los temas que surgió durante la entrevista fue su vida amorosa, un aspecto que ha generado innumerables rumores en los medios turcos e internacionales. Kenan, conocido por mantener su privacidad, decidió abrirse esta vez. El amor siempre ha sido importante para mí, pero también es algo que requiere mucha energía y dedicación, comentó. Aunque no dio nombres específicos, Kenan dejó entrever que actualmente está en un momento de transición emocional. He aprendido que no se trata solo de encontrar a alguien que te complemente, sino de estar en paz contigo mismo. Una relación no puede funcionar si no te conoces completamente, afirmó. Esta declaración ha llevado a especulaciones sobre si el actor se encuentra soltero o si está disfrutando de una relación más madura y reflexiva. Su pasado sentimental y cómo lo ha transformado. Durante la conversación, Kenan no evitó tocar temas más profundos, incluyendo cómo las relaciones pasadas lo han moldeado. Cada experiencia, buena o mala, te enseña algo. He cometido errores, he aprendido de ellos, y sigo creciendo como persona, dijo con sinceridad. También mencionó que uno de los aprendizajes más importantes ha sido el equilibrio entre su vida profesional y personal. A veces, el trabajo consume todo tu tiempo y energía, y olvidamos lo importante que es cuidar nuestras relaciones personales. La importancia de la vulnerabilidad. Para Kenan, ser vulnerable no es una debilidad, sino una fortaleza. La sociedad nos enseña que los hombres deben ser fuertes todo el tiempo, pero creo que mostrar tus emociones y aceptar tus debilidades es lo que realmente te hace fuerte, reflexionó. Este mensaje fue recibido con admiración por parte de sus seguidores, quienes a menudo elogian su autenticidad y sensibilidad. Planes para el futuro. En cuanto a sus planes a futuro, Kenan mencionó que está trabajando en varios proyectos emocionantes tanto en Turquía como en el extranjero. Sin embargo, también dejó claro que está priorizando su bienestar emocional. Quiero ser un mejor amigo, un mejor hijo, y eventualmente, una mejor pareja para alguien, expresó con una sonrisa. Al cerrar la entrevista, Kenan dejó un mensaje para sus fanáticos: no tengan miedo de ser ustedes mismos, incluso en los momentos más difíciles. La vida es un viaje, y cada emoción, incluso las que consideramos negativas, tiene algo que enseñarnos. El episodio de vulnerabilidad de Kenan Bürsin y su reflexión sobre el amor han demostrado que, detrás de su imagen de estrella, hay un ser humano con emociones profundas y una búsqueda constante de equilibrio y felicidad. Sus seguidores, como siempre, lo apoyan incondicionalmente, ansiosos por verlo triunfar tanto en su vida profesional como personal. Kenan Bürsin, conocido por ser una figura reservada fuera de los focos, confesó que aquella noche fue un punto de inflexión en su vida. Durante la reunión,
el ambiente íntimo y las conversaciones profundas con sus amigos más cercanos lo llevaron a una especie de catarsis emocional. No siempre tienes la oportunidad de detenerte y mirar hacia adentro. Estamos tan ocupados con nuestros trabajos, nuestras obligaciones, que a veces olvidamos conectar con lo que realmente sentimos. Esa noche, por alguna razón, fue diferente, explicó con una mirada introspectiva. El actor reveló que, aunque los titulares puedan sugerir lo contrario, no fue una borrachera descontrolada lo que desencadenó este momento emocional, sino un cúmulo de pensamientos y sentimientos que había reprimido durante meses. Creo que todos necesitamos esos momentos en los que simplemente soltamos todo. Fue un recordatorio para mí mismo de que está bien no estar siempre bien, agregó. El impacto en sus seguidores. Tras las declaraciones de Kerem, las redes sociales estallaron en mensajes de apoyo y empatía. Muchos de sus seguidores aplaudieron su valentía al hablar sobre emociones y vulnerabilidad, especialmente en un mundo donde las figuras públicas suelen sentirse presionadas a mantener una imagen de perfección. Kerem siempre ha sido una inspiración, pero ahora lo admiro aún más por mostrar que incluso alguien tan exitoso como él puede tener momentos difíciles, comentó una fan en Twitter. Algunos fans también especularon sobre si este episodio emocional podría estar relacionado con un evento reciente en su vida. Aunque Kerem no confirmó nada en específico, sus palabras parecían indicar que estaba atravesando un periodo de autodescubrimiento y transformación personal. Una visión renovada del amor. Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Kerem habló sobre su nueva perspectiva en el amor. Según el actor, en el pasado solía pensar que el amor debía ser algo perfecto, casi como una historia de película, pero ahora entiende que las relaciones son mucho más complejas. El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien con quien puedas ser imperfecto y sentirte seguro. Se trata de crecer juntos, de apoyarse en los buenos y malos momentos, reflexionó. Kerem también mencionó que actualmente está explorando la idea de que el amor no siempre tiene que ser romántico. A veces, los momentos de amor más sinceros vienen de tus amigos, tu familia, o incluso de ti mismo. Creo que antes no le daba tanta importancia al amor propio, pero ahora sé que es la base de todo, dijo con una sonrisa tranquila. El peso de la fama en su vida personal. Al hablar sobre cómo la fama ha afectado su vida personal, Kerem admitió que no siempre ha sido fácil. La gente a veces olvida que detrás de la pantalla hay una persona real, con miedos, inseguridades y sueños como cualquier otra. Ser famoso tiene sus ventajas, pero también tiene un costo, especialmente cuando se trata de mantener relaciones significativas, confesó. El actor compartió que, aunque aprecia el cariño de sus fans, ha aprendido a establecer límites para proteger su privacidad. No todo tiene que ser compartido con el mundo. Algunas cosas son solo para ti y las personas que realmente importan, afirmó. Proyectos que conectan con sus emociones. Kerem también aprovechó la entrevista para hablar sobre sus próximos proyectos profesionales, algunos de los cuales, según él, están profundamente conectados con sus emociones. Siempre he creído que la actuación es una forma de explorar diferentes aspectos de ti mismo. En estos nuevos proyectos, he podido conectar con emociones que antes tal vez no entendía completamente, explicó. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.